Bueno, toma dos. Bueno, bienvenidos a todos a las conversaciones de invierno 1, que hemos dedicado este espacio para empezar a presentar las primeras cuestiones que hemos trabajado sobre este ciclo de investigación respecto de la maternidad y las maternidades, que hemos dado en llamar La madre no habla, como pueden hablar las mujeres. Bueno, este es el grupo que ahora van a escuchar los trabajos y yo voy a leer una pequeña introducción. Cuando estaba tratando de encontrar un título para la investigación que propuse para este año, evoqué aquellos seminarios en que Lacan, en ocasión de estar dando vueltas a la enorme cuestión del goce del otro, al cual emparentó con el enigmático goce femenino del que nada se sabe, escribió: la tachada mujer no existe. También me vino a la memoria cuando en el seminario 20, entre otros lugares, intentó metaforizarlo dando un rodeo por el goce místico. Reconoció que nada de esto era conclusivo, que se iniciaba un camino o que se continuaba un camino que habría empezado en un tiempo impreciso. En la indagación de ese camino, en la indagación de ese goce que se dio en llamar femenino, podría quizá desplegarse la pregunta de si existe un goce más allá del fálico. Lo dejó planteado como hipótesis necesaria. El goce del otro, si lo hubiera. Con mayúscula, tachado, escribe lo que no puede decirse. Ese otro lado del goce que solemos ubicar o hasta identificar como goce femenino y que hasta ahora no sabemos qué es, porque no se deja atrapar en un saber, y que Lacan emparenta con su otra escritura, no hay relación sexual. A mí se me ocurrió titular estos encuentros La madre, con mayúscula, no habla, seguramente inspirada en aquella escritura. Quiero aclarar que esta asociación que hice y que ahora relato entre mi propuesta actual y el recuerdo del seminario lacaniano no es más que eso, una asociación. No es que yo esté planteando decididamente una relación necesaria entre el goce femenino y esta indagación sobre la maternidad que propuse este año. En todo caso, esa relación la encontraremos o no la encontraremos como resultado de esta investigación. Pero sin lugar a dudas, es un recorrido que no podremos soslayar. Puedo decir lo que pienso de haber propuesto este título, aunque eso no quiere decir que lo sepa, por supuesto. El camino recorrido por mí, que desembocó en haber nombrado estos encuentros La madre no habla, tiene una larga historia. En los años 90, cuando daban mis teóricos sobre la angustia en la facultad, insistía para que los alumnos entendieran que el fantasma de la madre fálica, con mayúscula, era eso, un fantasma. Que la madre fálica no existe y que seguir dándole consistencia no nos conducía a ningún lado. Por eso escribí lo que les dije, ¿no? La madre con mayúsculas no habla. Ese fantasma no habla, hace hablar. Como tampoco habla la mujer con mayúscula y el hombre con mayúscula es una fantasía histérica. Histeria femenina o histeria masculina. Pero si bien adopté esta escritura, me resultó más interesante otra cosa que decía Lacan en aquella época. Me detuve especialmente en el hecho de que fue en ese contexto cuando Lacan convocó e invocó a las analistas mujeres a que hablaran, a que dijeran si tenían algo para decir de este otro goce.
Honestamente, no he investigado cómo respondieron las analistas a esta convocatoria. Podría ser un interesante tema de investigación. ¿Qué tenemos las analistas mujeres para decir sobre este goce que es considerado imposible? ¿O no es imposible? O bien, ¿qué tendríamos, y subrayo el condicional, para decir las mujeres teniendo en cuenta ese otro condicional propuesto por Lacan, si lo hubiera? Y también me pregunto, ¿por qué invocó a las mujeres? Pero no simplemente a las mujeres, sino a las analistas que se ubicaran de ese lado del goce que solo puede suponerse, pero que sin embargo es necesario suponer. Un goce otro, si existiera. ¿Qué saber no sabido supondría Lacan a las mujeres para llamarlas a decir, a dar cuenta, sino de una respuesta, al menos de la pregunta? ¿Qué diferencia de enunciación cabe pensar para aquellos parletres cuyo cuerpo cae de un lado o del otro del cuadro de la sexuación? Insisto en que sería un gran tema de investigación leer las respuestas de las analistas a esta invocación. ¿Qué ha pasado en este medio siglo transcurrido desde que Lacan envió aquel mensaje? No ha sido notorio que las mujeres respondieran a este llamado. En cambio, si propuse el tema que nos reúne este año, fue porque llegué a la conclusión de que había que escuchar de una vez por todas lo que las mujeres tienen para decir, de algo de lo que a todas luces quieren hablar. De esto sí hablan, sí quieren hablar. Mi convocatoria para este año no fue exclusiva para las mujeres, pero para mi sorpresa fueron ellas las únicas que quisieron hablar. Y vaya si hablaron, tanto que me han dejado a mí sin palabras, lo cual es mucho decir. Quiero contar brevemente lo que ocurrió en este grupo. Ya saben cómo se me fue ocurriendo el tema, cómo confluyeron en mí tres cuestiones. Por un lado, casi 40 años de escuchar en los análisis, el repertorio, la polifonía de incertidumbres, conflictos, angustias, culpas, con las cuales la división que la maternidad produce se desplegaba en las mujeres y que me hacía insistir, no solo en de qué instinto maternal hablan, sino de qué madre fálica estamos hablando los analistas. En segundo lugar, ocurría simultáneamente mi pequeña batalla por darle consistencia, por quitarle consistencia a ese fantasma en los analistas. No estoy hablando acá del analizante, estoy hablando de los analistas, ya que Soy testigo ha llevado a desastres en la conducción de los análisis. Y en tercer lugar, ya mucho más cercano en el tiempo, haber empezado a escuchar hace unos años, quizá de la mano del feminismo que habilitó la palabra pública, porque en los análisis y en privado las mujeres hablaban siempre, haber escuchado entonces, desde hace unos años, a mujeres que cada vez más quieren dejar testimonio en el arte de esto que no sé si llamar experiencia de la maternidad. ¿La maternidad es una experiencia? ¿Se reduce a eso? ¿Le conviene esa palabra? No lo sé. En todo caso, es sí experiencia de una rajadura radical, inédita y absolutamente distinta que se produce en la vida de una mujer. Ahora bien, me interesa subrayar el quieren. Lo que hay que escuchar no es solamente lo que dicen, sino el deseo de decirlo. Y así fue como surgió el subtítulo de estos encuentros. ¿Cómo pueden hablar las mujeres? Hablan como pueden de algo que no saben.
que no pueden saber. Y si de experimentar se trata, tengo que dar cuenta de la experiencia que he vivido de la mano de este grupo de mujeres analistas. Si tuviera que decir lo que pasó, lo sintetizaría así. El trabajo ya estaba hecho en ellas. Durante el mes de mayo nos reunimos un par de veces para acordar las fechas en que abordaríamos el tema en las reuniones de la institución y charlamos un poco de las películas que se abordarían en la reunión del 29 de mayo pasado. Durante el mes de junio acordamos leer el libro de Jasmina Barrera. Y luego los escritos fluyeron casi como si nadie los hubiera estado pensando. Y es que ocurrió así. Nosotras no los pensamos. Por la calidad de lo que van a escuchar a continuación, ustedes creerán que es el resultado de mucho tiempo de trabajo. Pues no. Están escritos, corregidos y pulidos desde hace más de 15 días. Habría que decir que los escribió el deseo de cada una. Cada uno de estos trabajos con su propia cuestión, con su propio ritmo, con su estilo. Todos inspiradamente escritos. No hubo teoría, no hubo tránsito por los seminarios. Cada una lo escribió con lo que tenía. ¿Dónde? No lo sé. Lo único que sé es que esto no se escribe con la cabeza. Se escribió con otra cosa. Quizá con eso, con lo que se escribe la poesía. Pero no lo digo porque sean poéticos, aunque alguno puede serlo, sino porque se trata de una escritura en la que, entre líneas, late ese innombrable que empuja a escribir lo que no se puede saber. Y entonces, hablando de títulos, me gustaría titular este encuentro con una frase de Jasmina que el trabajo de Mariela Lorca me recordó. Hablando de la pintura de su madre, a quien le gustaba pintar el rojo y luego el negro, Jasmina recuerda: mi madre me enseñó la paciencia, la contemplación que se requiere para acostumbrar la mirada a ver el negro dentro del negro. A eso convoco hoy, a eso responden estos escritos que van a escuchar. Tratamos de aprender a ver el negro dentro del negro. Entonces, me gustaría que Nastragli titulen estas palabras introductorias de ese modo: aprender a ver el negro dentro del negro. Bueno, yo intenté agrupar para que tuviera una escansión entre los trabajos, porque así ustedes van como, eso renueva la atención de la audiencia. Si bien hay una línea, un hilo conductor en todos los trabajos, intenté agruparlos de a dos para que para mí tengan como un poco más de afinidad para esto que les digo, ¿no? Para que hubiera una escansión en las lecturas. Entonces, en principio, el primer subtítulo, si quieren, de este trabajo se llama De tiempos, destiempos, amores y sin saberes, que se me ocurrió un juego de palabras entre sin saber y sin sabores. Y van a presentar Florencia González, La maternidad entre tiempos, y Tani Miculizzi, Mujer Madre. Hola. La maternidad entre tiempos. Vayan leyendo despacio, no se apuren. Hemos abierto un camino nuevo que no habíamos transitado hasta ahora. Decidimos dejar de lado ciertos saberes, ciertas ideas ya establecidas entre nosotros,
acerca de las mujeres y las maternidades. Ahora es el tiempo de las preguntas, de la problematización, de sostener nuestras propias incertezas y avanzar en un terreno que nos toca a todas, en tanto mujeres, de manera indefectible y profunda. La maternidad como deseo, ya sea por su afirmación o su rechazo, puesta en cuestión. Hay muchas vías posibles para recorrer, y las recorreremos sin duda. Nos serviremos de nuestra escucha en los análisis, de la literatura, del cine, para poder ir circunscribiendo algo de lo que dimos en llamar la experiencia de la maternidad, a priori, ¿no? Es en esa vía que recorto un elemento que resuena de los tantos que intuimos en relación a nuestro tema, que ingresa e irrumpe de manera regular en algún momento de la vida de toda mujer, y que llamaré la dimensión del tiempo-destiempo subjetivo. Creo que es una dimensión que no se puede soslayar, en tanto que es a partir de la pregunta por la maternidad, ya sea porque se desee o no, pasando por todas las modulaciones intermedias, que se abre para la mujer una alianza, un agujero, una suspensión, efecto mismo de esa pregunta. Discernimos también en casi todas las experiencias ligadas a la maternidad que muchas veces el tiempo del deseo no es sin conectarse primero con el tiempo de la angustia. Habrá que ver qué se juega en ese intervalo, qué incidencias subjetivas tiene el movimiento que va desde un antes a un después del despliegue de esa pregunta. Muchas veces es lo que sucede en el intervalo lo que permite que algo de la dimensión del deseo de ser madre se habilite. ¿Querré ser madre alguna vez? ¿Podré quedar embarazada? ¿Habré quedado embarazada? Son algunas de las preguntas que toda mujer se hace en algún momento. La dimensión del tiempo aparece en la espera de la ovulación en cada ciclo y otras veces en el destiempo en la planificación, en la espera del resultado del test de embarazo, en la desilusión de lo que resultó o la alegría, en los primeros 3 meses de embarazo por las dudas, el tiempo de los controles, del momento del parto anticipado y temido, las noches interminables de insomnio, el tiempo de la luz, pero también el tiempo de la oscuridad, la espera de la vida, pero también la sospecha de la posibilidad de la muerte, el tiempo del embarazo, el momento del parto y el tiempo del posparto. Hemos ubicado en nuestras charlas esos estados bien diferenciados y a la vez conectados entre sí. El cómo lo tendremos que ir delimitando. En Línea Negra, la autora relata una escena del curso de preparto. ¿Cuánto dura el posparto?, pregunta la obstétrica. Toda la vida, contestará ella, en una broma que pronto deja de serlo. Un tiempo que parece que es para siempre. Me gustó también, en relación a esta conjunción del tiempo con el deseo, la idea de la maternidad como terremoto y transformación. Escribe Jasmina. Digo en voz alta, está temblando. Esperamos en la calle, Alejandro y ella, en una banqueta diminuta a que el terremoto pare, pero sigue. Lo sentimos fuerte, pero no nos imaginamos, no tenemos idea de su magnitud. La maternidad es otro tipo de daño. Es una demolición, una desintegración del ser, después de la cual la forma original desaparece. Para Sara Manguso, la maternidad es un terremoto.
Nos preguntamos, ¿cuál es el daño que se produce en el ser? ¿Qué es lo que se resquebraja, se raja, se parte? Hay una magnitud de la que no se tiene idea y de la que solo a precup se podrá decir algo. El embarazo, para Jasmina, es una transformación en el tiempo, es cuenta regresiva, y en eso, quiera o no, hay trama, hay relato. Pero la trama se armará no sin ese tiempo en el que habita lo oscuro, lo desconocido, la indefensión, el miedo, el dolor y la extrañeza. La maternidad también es un terremoto, lo que pone todo patas para arriba, lo que produce cimbronazos y demoliciones de todo lo que se creyó saber de sí misma y del otro hasta entonces. Tali Nikulitsi está. Hay más cable, ¿eh? Sí, Bueno, Tali Nikulitsi va a leer su trabajo Mujer Madre. Hola, ¿escucha? Sí. Bueno, Mujer Madre. Un poema de Lezama Lima, citado por Jorge Hincks como epígrafe de su libro No solo es amor, madre. Unas líneas que quedan dando vueltas. Deseoso es aquel que huye de su madre. Y también, en esa ausencia se abre una torre, en esa torre baila un fuego hueco, y así se ensancha, y la ausencia de la madre es un mar en calma. El deseoso parece ser el huidizo. Es necesario partir de la madre, en sus diferentes acepciones, porque si no, hay, dice Hincks, hay del que no marcha esa marcha, donde la madre ya no le sigue. Algunas mujeres madres también deciden huir, por deseosas nomás. Hay de esas mujeres lo que se dirá de ellas. Mucho se ha escrito sobre el vínculo con la madre desde ese lugar, tan controvertido y singular, que es el del hijo. Pero nosotras, hoy, quisiéramos invertir las preguntas, cambiar el eje de foco, mirar a esa mujer devenida ahora madre y preguntarnos entonces por ella. Y para la mujer ahora madre, ¿qué queda? Podríamos esgrimir. ¿Qué lugar para el deseo de esa mujer que es ahora madre? ¿Y por qué el título de este escrito no tiene una coma o incluso una Y que separe de algún modo esa amalgama que conjuga muchas cosas, pero que al parecer, eso dicen los reiterados casos, comienza a superponerse cada vez más de un modo problemático y angustioso para quienes lo vivencian? Hablamos de entrada del deseo, esa cosa escurridiza, difícil de decir, que nunca sabemos bien dónde está ni qué es, porque intuimos que se trata de un problema del deseo. Algo así como si el deseo de la mujer se viera entrampado en esas cosas por hacer y por decir que la maternidad trae consigo. Nos lo recuerda Jasmina cuando cita la respuesta de Metistófeles a Fausto, quien le pide ayuda para traer de regreso a Helena de Troya. Hay que ir por ella al lugar de las madres, un sitio sin tiempo ni espacio, el vacío absoluto al fondo de las profundidades. En el lugar de las madres, algo relacionado al deseo parece tornarse borroso, desfigurado, perdido. Pero esta no es cualquier pérdida. Y ahora que aparece mencionada la pérdida, viene con su mención el recuerdo de la famosa frase de Freud, distinguiendo el duelo de la melancolía. Y es que quizás podemos pensar, hay algo como melancólico en el lamento de la mujer ahora madre, en esas angustias tan inmediatas al nacimiento de un hijo que escuchamos por parte de las mujeres parturientas. Quizás ellas, mujeres ahora madres, como el melancólico, tampoco saben muy bien de qué se trata aquello que perdieron. Una novedad absolutamente radical. Hay una distancia inmensa entre eso que el deseo de un hijo prefigura y eso que nace en la mujer con el hijo ya advenido al mundo. Es casi moneda corriente escuchar a una mujer madre primeriza decir las famosas palabras hechizadas. Nadie me dijo que era así. Podría pensarse que es una frase dicha al pasar en los vaivenes del puerperio, pero no.
El puerperio se extiende más allá de los manuales y la frase persiste, incluso cuando ya el hijo no es bebé de pocos meses. ¿Cómo es que ese saber no sabido no logra transparentarse y socializarse a tiempo? ¿Cómo es que no nos avisan? ¿Formamos las mujeres madres una especie de secta secreta con una verdad a tientas, imposible de compartirse a quienes no integran el selecto grupo? ¿Es una especie de ritual de pasaje, de rito de bienvenida? A ver si te la bancás ahora, corazón. Y no. Si el psicoanálisis algo nos enseña, es la imposibilidad de que las palabras lo digan todo. Algo se dice, por supuesto, siempre se cuenta, pero lo más central, como el ombligo del sueño, se mantiene imposible de inteligir. Separtición, angustia y separación. ¿Cómo pensar las vicisitudes desde el lado de la mujer madre? Me angustio cuando me voy, te veo cuando no estoy, a donde vaya yo voy. ¿Cómo era esa canción? Resulta muy difícil de transmitir esa novedad absolutamente radical que es ahora un hijo en la vida de una mujer. Una imagen, salir por primera vez de casa sin hija a UPA, caminar unas cuadras, un mareo que asoma como un rugido por dentro, la garganta que se achica, no entender cómo caminar sola, primero un pie despacio, después el otro, sí, acá, intentando no tropezarse, pero ¿cómo? El andar se tornó otro, es la permanente presencia, incluso en la ausencia. Hinckley piensa en esas múltiples formas de la ausencia materna, en esa serie de fracturas de eficacia retroactiva que acentúan la separación. Lo hace para dilucidar qué se juega del lado del niño, aquel que de todos modos se niega a perder su lugar en su madre. Pero también da cuenta de cierta violencia sorda de la maternidad en la que la mujer está apresada. No termina de dar muchas pistas al respecto. ¿No será esto de lo que habla, del hecho de que la madre no logra nunca ausentarse del todo? Vicisitudes de la separación. Para el hijo la madre es la que se va y vuelve, pero para la madre el hijo siempre está presente. Y poco a poco una pregunta comienza a instalarse. ¿Cómo se es madre con mayúscula? O quizás, ¿cómo se es, madre? ¿Será una pregunta que se le hace a la propia madre? Atolondramiento neurótico. Insistir hasta que aparezca una que diga cómo, que dé testimonio, que nos pase la fórmula mágica. O al menos una que nos diga que lo estamos haciendo bien y que nos abrace. ¿De dónde surge semejante necesidad de aliento? Una búsqueda incansable por una respuesta que no hay. La madre con mayúsculas parece ser un fantasma neurótico que emerge en el mismo momento en que una mujer deviene madre. De tan evidente, dice Estela, nos olvidamos que ese nombre es lo más opaco de este mundo. Esa novedad absolutamente radical que no tiene forma de anticiparse ni de imaginarse. Esa novedad absolutamente radical, decíamos, que es un hijo en la vida de una mujer, es algo que no tiene nombre. Hijo, hija, y cuando escribo hija me emociono con la emoción más pura y el amor más inmenso que pude nunca imaginar. Hija, decía, es algo indescriptible en tanto irrumpe en una vida sin marcas previas. No, nadie te dice lo que es, porque ¿cómo decir eso que viene con un hijo al mundo? Cuando ya nunca más eres una con tu cuerpo, con tus tiempos, con tus necesidades, contradicciones, con tus temores y amores. Cuando ya nunca más y a la vez ahora siempre hija, primero en pensamiento. Hija, primero tu comida. Hija, upalele. Sí, así, hija, ¿cómo estás? Ahora siempre dos, siempre al menos dos. Madres locas de amor por sus hijos, escribe Estela sobre las mujeres madres de O'Farrell, la escritora irlandesa. Mujeres que saben volverse locas de amor por sus hijos, dice. Es así, exactamente así. Mi analista me dice, al retornar después de más de un año entero, enloqueciste con tu hija, y yo enloquezco con su comentario. Y ahora, lejos de explayarme en las tormentas transferenciales de esa intervención, con el tiempo digo sí, enloquecí con mi hija. Pero ¿cómo no hacerlo? Dice Estela, hay algo ingobernable y loco en ese amor, algo que no puede domesticarse, ni aunque le pongas nombre, y es así. Cuando, cuidando a la cría, soy una loba, una leona, un elefante, y que todo se dé vuelta como un guante.
Bueno, la segunda canción se titula De partida, separación, y presenta Mariel Rascobán su trabajo titulado La partición. La partición. Jasmina Barrera, en línea negra, dice: nunca se me había ocurrido, y a mí tampoco, pensar en el parto como el momento de una partida, cuando alguien parte de ti. El momento de una partida y el momento de una partición. El momento de partirse en dos. Termino. Desde el momento en que la mujer conoce que está embarazada, ya hay dos almas en un cuerpo. Dos cuerpos en uno que, llegado el momento del parto, se apartan y se juntan, pero de otra manera. Una partida que coincide con una salida. Esa salida que es empujada a parir para partirse en dos y que otra etapa comience. ¿Qué sabe en la vida que da esas señales para dar inicio a esa partida de una vida intrauterina a la afuera? ¿Hacia dónde rumbeará ese hijo una vez que parta? ¿Hacia dónde rumbeará la madre? ¿Volverán a naufragar en el mismo barco alguna vez? A partir del parto, de esa partición, nada será como antes. El parto como una partida de ese ser que ella era, para darle inicio a una nueva parte suya que ahora es de otro. ¿Qué necesario partirse en dos para dar lugar a ese hijo que la mujer decidió crear y a la madre que ella quiso ser? ¿Acaso las mujeres que deciden no ser madres no quedan igualmente partidas respecto a alguien que no desean ser, pero a las que igualmente la pregunta por el sí quieren ser las atraviesa? La partición, entonces, puede ser pensada también desde esa pregunta que atraviesa a las mujeres, por el hecho de ser mujeres, por la biología y el mandato de la maternidad. Ser mujer obliga tarde o temprano a la pregunta por la maternidad. Bueno, obviamente escucharon todas las preguntas, pero las preguntas siguen. Entonces, esta otra canción tiene este título. Las preguntas, pero habría que decir otras preguntas, sinceras, diversas, enormes, son algunas de las, habría que preguntarse redundantemente, infinitas. Bien, van a presentar Marcela Varela su escrito Maternidades entre el deseo, el amor y la angustia, y Adriana Lizondo a continuación, Hombre y maternidad. Empieza Marcela. Maternidades entre el deseo, el amor y la angustia. Su cuerpo me pidió nacer, cederle el paso, darle un sitio en el mundo, la provisión de tiempo necesaria a su historia. Consentí, y por la herida en que partió, por esa hemorragia de su desprendimiento, se fue también lo último que tuve de soledad, de yo mirando tras de un vidrio. Quedé abierta, ofrecida, a las visitaciones, al viento, a la presencia. Rosario Castellanos. La lectura del texto de Jasmina Barrera, línea negra, los nutridos intercambios con mis compañeras,
acerca de la experiencia del embarazo y la maternidad, y los relatos clínicos de amigas y analizantes fueron suscitando en mí una serie de preguntas, pensamientos y reflexiones. Por momentos corrí el riesgo de identificarme con casi todos los relatos, emprendiendo una regresión a 27 años atrás. En aquella época, lo comprendo ahora, la romantización de mi embarazo veló terrores y angustias, que a la luz de este presente, madre y también analista, el tema de la maternidad no deja de interpelarme. ¿Qué es maternar? ¿Qué significa ser madre? ¿Qué deseo abriga esa palabra? Madre, deseo de madre. La presencia de la propia madre como imagen fantasmagórica o no, sobrevolando. La eternidad del embarazo, las noches de angustia, dolor y terror frente a un acontecimiento del que poco es posible saber. Acontecimiento que grita, que demora, que duele y no alcanza. Ese nombre nuevo, unige, nombra, soy madre, un tránsito en el que el cuerpo muchas veces faricizado se deforma y transforma para albergar algo, aún sin forma, sin rostro, pero en el que se depositan un sinnúmero de anhelos, ideales, promesas y esperanzas. ¿Qué es embarazarse? Tensión absoluta, responsabilidad de dos vidas que se manifiestan en dos latidos que dan cuenta de lo que late y vive en un cuerpo, compartiendo lo propio hasta el final de nuestra existencia, aún en la ausencia. Ya nada será igual, en la afirmación de un ideal esperanzado, en la decepción y en el amor inconmensurable que la maternidad conlleva. La propia vida adquiere otra dimensión en la que nada será tan extraordinario como ese ser que se asoma desde dentro de nuestras vísceras. Ese que porta tus rasgos, tu esencia, tus falencias. ¿Qué significa ese cuerpo que habita tu propio cuerpo, que te acompaña durante 9 meses, que se traslada con vos, que te da señales en sus movimientos, que tocas cuando a través de tu vientre aparece un talón? Imaginas un piecito de un ser que aún está dentro tuyo. ¿Te hace madre el embarazo? ¿Qué diferencia el embarazo de la adopción? ¿Cómo se vive? A veces desde una manía que puede confundirse con alegría, como límite a la melancolía, o como precipitación a una identificación o a una identidad. Se trata del empuje a la mujer, cómo pensarlo sin patologizarlo, sin romantizarlo, sin caer en una experiencia de lo siniestro. ¿Qué implica ese diálogo, ese cantarle, esa espera, con un nombre pensado, con la expectativa? ¿Qué lleva a esa dimensión del amor? ¿Qué travesía fantasmática implica? ¿A qué deposición narcisista las mujeres nos vemos forzadas y requerimos la presencia del hombre? Hemos decidido embarcarnos en esta travesía, con muchas más preguntas que respuestas. Adriana Elizondo lee su trabajo titulado Hombre y Maternidad. Bueno, hombre y maternidad. ¿El hombre está implicado en la maternidad o es solo una experiencia de la mujer? ¿Acaso el hombre no proviene de una madre y este hecho no lo compromete con la maternidad? ¿Engendrar un hijo es una experiencia que a él no lo transforma? ¿Es un simple espectador? ¿Qué significa para la mujer embarazada la presencia o ausencia masculina? ¿Qué es para esa mujer sumida en una catarata de sensaciones físicas y emocionales
temores y anhelos, que a Jasmina la llevan por un instante a comparar al ser por advenir con la peligrosidad del orla de Montpassant, y que, por otro lado, la llena de amor y de gozo. ¿Qué significa para ella el acompañamiento o no del hombre? Sí, es verdad. La mujer embarazada atraviesa un real que la transforma, la intimida, la cuestiona, la reposiciona. ¿Cómo voy a seguir mi vida? Ya nunca estaré sola. Pero ese momento de darse cuenta que un pequeño corazoncito que pertenece a un ser del tamaño de un arándano late en su panza, ese momento sublime y terrible, ¿es solo de ella? ¿O ese hombre, presente o ausente, también está con ella y es percibido por el que da sus pataditas y mira desde la negrura del útero? Bueno, ya les advertí de la calidad de los trabajos. Bueno, la próxima canción, ¿qué nos constituye como madre? Y esa pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hay respuesta para esto? Van a leer Mariela Llorca, Construcciones de la Maternidad, y Roxana Palacio, Rizoma, Entre ser madre, desearlo y decidirlo. De en primer lugar, Mariela Llorca, Construcciones de la Maternidad. ¿Llega? Sí, llega. Bueno, Construcciones de la Maternidad. Las películas propuestas y el libro de Jasmina Barrera como punto de partida y fundamentalmente lo conversado y compartido en el grupo de compañeras resonaron y causaron en mí impresiones, reflexiones e interrogantes. Intuyo que lejos de cerrarse, estos últimos se seguirán multiplicando. La pregunta por la maternidad en tanto mujeres en algún momento nos atraviesa, más tarde o más temprano, siempre más o menos desfasada, con lo real del cuerpo, los avatares emocionales, el tiempo, los proyectos. Siempre a un margen de distancia de lo previsto, lo imaginado. Cuando el deseo irrumpe, divide, angustia, dudas, miedos. El embarazo, la afectación del cuerpo y su brutal transformación. La irrupción de algo inédito que transforma y marca un comienzo. El cuerpo y su disposición se alteran. Se instaura un para siempre que implicará un duelo. ¿Se tratará de un reordenamiento del espacio y del tiempo? Un cuerpo que es a la vez dos, un cuerpo habitado por otro cuerpo que no alcanza a colmarlo, un cuerpo marcado por una línea negra que lo atraviesa por completo. Jasmina habla de una zona oscura, eso del embarazo, de lo que no se habla lo suficiente, dice, citando a Maggie Nelson en Los Argonautas. Una zona oscura, silenciada, difícil de decir. Nada alcanza. Se habla, por suerte se habla, cada vez son más las voces que toman la palabra. Sin embargo, nadie habla lo suficiente. El saber de la maternidad se transmite siempre ahuecado. El relato de Jasmina me transmite movimiento. ¿Cuánto movimiento? Un constante ir y venir entre su maternidad y las pinceladas maternas, la oscuridad de los cuadros de su madre, sus enseñanzas para ver el negro dentro del negro. Y en ese inevitable ir y venir me surge la pregunta: ¿en qué consiste el pasaje desde ser hija a ser madre? Jasmina lo describe como una lenta borradura al descubrir durante los últimos tiempos de embarazo la imposibilidad de verse el ombligo al estar de pie. Ombligo como marca visible, dice, de haber vivido alguna vez dentro de su madre. Me quedo pensando también de qué se trata esta imposibilidad de mirar el propio ombligo a partir del ser madre. El encuentro con la maternidad parece ser terror y alegría.
un grito de éxtasis y dolor, como la escultura mexicana del parto, una mueca de perplejidad, como aquella que muestra Alice al inicio de la película Madre e Hija. A propósito de esto, y volviendo al deseo, una pregunta quizás sin respuesta. ¿Desde cuándo una mujer se convierte en madre? ¿Qué la lleva a nombrarse como tal? La presencia de un bebé no es suficiente para que haya una madre, pero es necesaria. El deseo que acompaña a quien espera, ¿la convierte ya en madre? Pienso en la mujer embarazada, en la que espera una adopción, en la que busca un embarazo mediante técnicas de reproducción asistida. ¿Una madre latente, potencial, una madre en espera? ¿Es el deseo el que nombra? Me gusta la referencia de Jasmina a la lengua de los Kiatau, en la cual existen diferentes palabras para decir madre, de acuerdo a variables y circunstancias. La experiencia de la maternidad parece ser mucho más de lo que podría encerrar la palabra. Desde ahí nos convoca y nos pone a escribir. Roxana Palacios. Rizoma, buenos días. Entre ser madre, desearlo y decidirlo. Toda escritura es una relectura, pienso, mientras transcribo la pregunta de Mariela que me interpela. ¿Desde cuándo una mujer se convierte en madre? Y la letra se hace imagen y emoción, huella profunda, pero escurridiza, porque pertenece al entramado complejísimo del recuerdo. Recuerdos de vida, recuerdos de lecturas. ¿Desde cuándo se es madre? Resuena para mí en otra pregunta. ¿Cuándo se empieza a desear la maternidad? Y otra. ¿Hay en el cuerpo de la mujer algo vinculado al deseo de ser madre? Y una más, concatenada a mi historia personal de maternidad adolescente. ¿Hay derecho a la maternidad en cualquier momento de la vida? ¿Cómo se vive hoy la maternidad adolescente? ¿Cómo se vivía hace 50 años? Hemos leído y releído juntas y por separado textos teóricos y testimoniales, más o menos poéticos, más o menos reflexivos. Hemos conversado, mirado películas, incluso retrocedido sobre escenas claves como la de la aceleración del latido cardíaco en el monitor de un bebé abandonado cuando la asistente social le habla sobre la partida de su mamá en el film Pupil, que dan cuenta de aquello imposible de nombrar, que se manifiesta como pequeños flashes en el cuerpo de un hijo y se vincula al lenguaje del deseo o no deseo de la madre. Si este es, como nos enseña Lacan, deseo del otro, desear la maternidad tiene que ver también con los modelos identificatorios, con amar ese amor y luego el deseo de ser madre. ¿Está solo en esa mujer? Es como un rizoma entrelazándose en la propia genealogía. Evoco una imagen. Mi hija Agustina a los 7 años, con un globo debajo de la remera, cuando yo estaba esperando a su hermano Franco. Y vuelvo al principio de mi escritura. ¿Hay derecho a la maternidad en cualquier momento de la vida? ¿Puede una adolescente, por ejemplo, aspirar a seguir con sus estudios habiendo decidido continuar con su embarazo? Hace 50 años no, o por lo menos no en ciertos sectores de la sociedad. En un texto referido a ese tema, publicado en 1992 en la revista Topic, Pierre Aulagnier expresa: toda organización social, sean cuales fueran sus particularidades, puede dar prueba de un abuso de poder, imponer un exceso de prohibiciones, de reglas que no responden más que al interés de un grupo a expensas del conjunto. Hoy, entre tanto derecho ganado, existe la protección. Ya no se puede expulsar a una alumna de un colegio, religioso o no, por embarazo. Deseo de hijo, deseo de ser madre. Nos preguntamos si le pertenecen solo a la mujer en estos tiempos.
Algunos varones se disponen hoy a vivir la función materna, y no solo cuando se trata de vínculos igualitarios, o de varones trans, que deciden la maternidad solos o en pareja. Esto también forma parte del orden de los derechos ganados. En cuanto a la adolescencia, tiempo de procesos superpuestos vinculados a habitar la propia sexualidad y al encuentro de valores, modelos, ideales, reformulaciones y, en el mejor de los casos, la propia falta. Mucho por hacer desde el psicoanálisis, hay mucho por hacer desde el psicoanálisis. Esto recién empieza, chicas, dijo Estela, y yo le creo. El niño colma, pero también divide, escribió Miller en los 90, una partida. Partirse en dos, dice Barrera, y reescribe Mariel. A veces lo vemos en la clínica y en la vida. El hijo también rechaza. En mi caso, ser mamá adolescente marcó todo lo demás. Ese para siempre de la relectura. ¿Vos te das cuenta de que esto es para toda la vida?, dijo mi abuela cuando me vio con mi pequeña hija en los brazos. Se entrama constantemente en un tiempo que va desde ser la mamá del bebote con el cuerpo de trapo hasta la pijamada con mis nietos. Cuando supe que era madre de otras madres. Vida y descendencia, vida y escritura, trabajo, miedo, tanto miedo en aquella primera vez, amores, realidades del amor, del dolor, abrazos, el rechazo de una hija que no habla. ¿Hasta cuándo se es madre?, me pregunto. Bueno, por último, va a leer su trabajo Natacha Gurman, en una canción titulada Entre dos hablas, mujeres analistas. Y el trabajo de Natacha se llama Maternidades, fragmentos. La escritora Jasmina Barrera aborda en más de uno de sus libros el tema del cuerpo. En una entrevista le preguntan, ¿cuál es su idea acerca de hablar de la corporalidad? Dice que el cuerpo es ese espacio tan familiar y a la vez tan lleno de misterios. El cuerpo de la mujer en particular ha sido menos estudiado y menos comprendido que el cuerpo del hombre, debido a los tabúes existentes, a los estereotipos y a las violencias que perjudican la vida diaria de las mujeres. Habla de la necesidad de subvertir, de desaprender esos discursos, esos paradigmas. Piensa en la misma entrevista a su libro Línea Negra como una especie de collage, no solo de estados de ánimos, sino también de tonos, de géneros literarios, de referencias. Y afirma, quería que fuera así, porque también así es como viví un poco la maternidad en esos primeros meses. No fue para mí una cosa homogénea, sino que era una experiencia llena de contradicciones, de variantes, luces y sombras, asombro y miedo, y quería que eso se reflejara en el libro. Me gusta esta idea del collage. Entonces, escribo algunas referencias. Juana es una mujer de 40 años. Pasó meses atrás por una cirugía donde le sacaron el útero. Tiene una hija de unos 20 y pico. Pasaron varios meses desde esa cirugía. Comienza a sentir mareos constantes, el cuerpo flojo y no puede llorar. Antes hubo un sueño y un despertar con angustia. Soñé con el conflicto en Medio Oriente. Había escudos y los misiles y las bombas pasaban como flechas y se desviaban, no llegaban a impactar. De ese sueño queda solo un resto, lo fallado, la falla, y una sombría mezcla de llanto con un pensamiento. No puedo tener hijos, no puedo tener hijos. Con su voz entrecortada dice, tengo una hija,
No volví a sentir las ganas de tener otro hijo, pero sí, cada vez que salí con un hombre, fantaseaba con esa posibilidad. ¿Ahora qué hago? No tengo más esa fantasía. Y no se trata de adoptar y esas cosas. El tema es con mi cuerpo. Ahora me veo arrugada, más flaca. Me dicen que estoy igual, yo no me siento así. Me sacaron esa fantasía. A sus 14 años, Karen tiene una hija que su madre entrega en adopción. A lo largo de sus años, Karen le escribe cartas a su hija. Nunca la ha buscado, pero le escribe cartas, le habla. Quizá esa relación solo haya consistido en esas palabras escritas. Alice, luego de 10 años de espera, entrevistas y más entrevistas del proceso de adopción, recibe a Theo, de poquitos meses de edad. Escena en la cama, solo miradas y silencio entre ella y su hijo. La imagen que tengo de su rostro es turbia. Recuerdo que me impedía besarla. Me rechazaba con la mano cuando quería acercarme. Mi madre encarnaba la locura. También yo soy madre. ¿Estaré loca? Marguerite Duras. Elizabeth tiene ligadura de trompas. Le comunican la noticia, está embarazada. Hay un fuera de cálculo desde la medicina. La médica da por descontado que su paciente quiere abortar y le da una indicación para esa opción. Elizabeth entra en furia, que le hace pensar a la médica su decisión de un aborto. Continúa con su embarazo. Necesito un lenguaje que pueda definirme. Estoy poseída por el lenguaje. Yo sé que hablo hasta por los codos. Soy madre, al fin y al cabo. Estoy hecha para decir mucho sin parar. Vos te vas lejos, pero mi voz te la llevas siempre. La vas a escuchar más allá de mares y continentes. Soy madre, y mi hablar te lo traerán los vientos huracanados y creerás escucharme decir algo a la vuelta de tu esquina, en el silencio de la biblioteca o en el rugido del metro. Mi voz te seguirá siempre. Soy madre. Santiago Loza, todas las canciones de amor. En sus palabras de apertura de la reunión institucional pasada, Stella nombraba la experiencia de la maternidad, se tenga o no un hijo. Esa experiencia que nos concierne a todas las mujeres, a todas. Yo también me siento muchas veces concernida, tocada, conmovida, interrogada, trastocada. Y en esa experiencia está metido aquello que llamamos cuerpo, de modo discordante, opaco, desconocido, enredado, anudado, loco. Y en esa experiencia se trata de ese anudamiento entre el deseo, el amor, la demanda. Y me pregunto, ¿cómo pensarlo? ¿De qué anudamiento loco, enigmático, sin comienzo ni fin hablamos? Decidimos ir en la línea del espíritu freudiano y comenzar a investigar. Esto es, salir de la estética de lo bello, lo amortiguado, lo que cierra, lo que completa. Y nos metimos con lo incómodo, lo desconcertante, la angustia, los matices, las oscuridades, las sombras, las irrupciones, el fuera de cálculo, lo que una y otra vez se nos escabulle, teniendo presente que el recorrido que iniciamos no nos arrojará un saber universal, una verdad toda, sino solo fragmentos. Y con esos fragmentos tendremos que arreglarnos. Creo que no es poco. Hemos comenzado. Bueno, me entienden ahora, ¿no? Esto se escribió en 15 días. Entienden mi asombro y lo que quise transmitirles respecto a esta experiencia. Bueno, abrimos la conversación, la charla, para que hablen ustedes de donde quieran, agarrándose de cualquier línea de esto que presentamos, o de las películas, o del libro. Abramos la charla.
primero felicitarlas. Exacto. Están yo creo que están así tal cual para la gira, para el gran éxito. No, en serio, no, es una genialidad lo que han hecho. Quiero felicitar a todos. Realmente, Estela, lo que dijiste es así, tal cual, es una genialidad. Sí, compartimos. Sí, es lindo todo. A mí por lo menos. ¿Seguimos la transmisión? Yo opino que sí. Bueno. ¿Que se vea el debate? Ok. Y la selección de las películas me pareció brillante también, no sé quién me seleccionó las tres, como más allá de lo dura que es el acontecimiento, que fue terrible para mí terminar de verla. Pues muy difícil. Está muy bien la selección en el contraste, ¿no? De la madre adolescente, de las diferentes posibilidades además que hay, ¿no? Para una mamá adolescente. Sí. Bueno, yo las elegí con la idea de que no fueran tantas, porque hay muchos, ¿no? Pero para un comienzo que tuvieran, digamos, como un abanico de las interrogaciones primeras respecto a la maternidad. Y sí, son hermosas. Y la posibilidad de, bueno, en el caso de Pupil, la posibilidad de maternar, ¿no? De todos, de las asistentes sociales, de cada una, así en contraposición a las otras que eran tan difícil, tan dura, la del acontecimiento, ¿no? De todo, hasta los hombres, todas las dificultades, ¿no? Todo era tan difícil, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Qué sociedad, si funciona así. Sí, claro. No sé si funciona realmente así, ¿no? Qué nivel de progreso desde que el hombre... Y el sistema de salud de Francia tiene esa línea, pero no sé, la verdad. La verdad que todo, brillante, la que entrevista, ¿no? Sí. O sea, además el cambio de época entre el acontecimiento y Pupil, el cambio es como, y no son tantos. Y lo que hace una ley, ¿no? Tal cosa. Lo profesional, ¿no? Del Pupil, todos profesionales, ¿no? Lo que dijiste creo que fuiste vos, Flor, en relación al terremoto y la demolición. Sí. Que justamente la entrevistadora convoca, creo, a eso, porque si ustedes saben, cuando hace esa serie de preguntas, ¿no? Saben que es así está, se refiere a esa, ¿no? A esa desarme, esa demolición, ese terremoto, que no hay madre que si no se conecta con eso, en esa entrevista, si no veía vivo algo de esto, de la posibilidad de sentir esto, no era una buena candidata o candidato. Claro, en contraposición a Pupil, ¿no? A la mamá, que no quiso tener al chiquito, se le da un marco de contención, digamos, a través del asistente social. Sí, eso Lisa estoy hablando. Exactamente. Es maravilloso, que si funcionase así es una posibilidad, ¿no? Diferente de la otra chica, todo lo que tiene que atravesar. Yo me quedé con tres cosas en la cabeza que son las que transito claramente. El tiempo, la imposibilidad de decir y la separación. Como que son tres ejes que todo el tiempo estás elaborando, masticando. Con él, yo tengo 42 años ahora, y el tiempo, una de las primeras cosas que yo no sé si quería tener otro hijo, yo quería que Juana tenga un hermano, decimos por ahí. Y en esto de la imposibilidad de decir, yo tampoco sé si quería tener a Juana, digo, la tuve a los 38. Y cuando voy a la obstetra me acuerdo como, me encuentro con mujeres grandes. Digo, hoy la maternidad me parece que tal vez me equivoco, pero lo veo en un consultorio también, como que se piensa mucho más, como que hay algo de esa imposibilidad de decir, que se intenta poder decir y que hace que uno decida, entre comillas, si se puede decir decidir, mucho más grande. Y la contraposición, esto se lo pregunté a la obstetra, me dice sí, son clase media, más o menos alta, mujeres mucho más grandes, hasta con tratamiento, y en las zonas más pobladas, con menos recursos, embarazos adolescentes, que no se piensa, ¿no? Entonces, digo, me pregunto esto, ¿cómo el pensar te lleva a no tomar la decisión, entre comillas, casi nunca? Y cómo sucede cuando no se piensa, en esta imposibilidad del decir y del tiempo. Y esto de la separación después también como... No se puede decir un tiempo de esa separación, ¿no? Yo con él empezó el jardín al mes y todo el ruido alrededor era ¿cómo lo vas a dejar en el jardín al mes? Pues vas a cerrar. Y las que no lo dejan en el jardín y quieren la vacante y tienen 6 meses y todavía no lo llevan porque no se pueden terminar de separar, lo mismo, ¿cómo todavía no lo mandaste?
Entonces, esto, la imposibilidad de decir del tiempo, la imposibilidad de decir de la separación, y la imposibilidad de decir de un embarazo. Yo cuando tuve a Juan y me acuerdo que una de las parteras estaba embarazada, yo la pasé para el orto en el parto, o sea, después terminó una cesárea. Y yo le decía, vos sabés lo que te espera, ¿no? Vos sabés lo que te espera, duele mucho. O sea, vos sabés como si ella le sirviera lo que yo le decía. De que la estaba ayudando. Nada, eso, digo, me quedaron como esas tres cosas. Me gustaría decir el tiempo y la separación como tres nudos imposibles que se pueden bordear, pero que nunca... Es que el tiempo me parece que es lo que recorre todo, ¿no? A mí me gustó esa variable, o no sé cómo llamarlo, dimensión, como lo mencionaba, porque inclusive en las películas también, sobre todo en Madre e Hija y en Pupil también, ¿no? Se juega todo el tiempo, la cuestión del tiempo y cómo el tiempo va, no el tiempo por sí solo, ¿no? No se agota el tiempo, sino esa dimensión temporal que va habilitando cosas, ¿no? Bueno, en la chica que se ligó las trompas en Madre e Hija, que evidentemente hubo un tiempo que no lo deseaba y de repente se le abre la posibilidad de la maternidad y la decide tener, cuando la médica supone que no. Bueno, en todos los personajes hay algo que se va abriendo a partir de esa dimensión que instaura una diferencia, ¿no? La que no quería quiere, la que quiere después no, cuando lo tiene no lo quiere y pide ayuda a su madre. Bueno, sí, es muy bueno, pero lo que pasa es que ¿cuál es el tiempo del deseo? Claro. En algo que yo había como escrito un poquito a raíz de justamente de que me había impactado las novelas de Mario Farrell, y había escrito algo, ¿no? Que tiene que ver con esto que dice Flor, o sea, nadie sabe lo que desea y nadie está a la hora de su deseo y al tiempo de su deseo, ¿no? Por lo cual es siempre abstracto que alguien puede identificarse o no con lo que deseó. O sea que el destiempo y el deseo van de la mano, ¿sí? Por eso es que lo que señalaba Flor en su trabajo es que es tiempo y destiempo al mismo tiempo, ¿no? O sea, hay un tiempo de la maternidad y uno se entera de lo que deseó siempre tarde, ¿no? Siempre tarde. Creo que eso forma parte de lo que llamamos experiencia de maternidad. Que alguien puede decir, deseo tener un hijo, o lo tiene sin querer, ¿no? Pero ¿cuándo se da cuenta uno de que eso de lo que había deseado? En las noches de insomnio, en la angustia de no saber cómo se calma ese bebé, en la angustia que produce la demanda constante e infinita, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tiene que ver con eso. La imposibilidad, como decías, la imposibilidad de la madre fálica, ¿no? Claro, lo que yo decía, sí, que basta con darle consistencia a eso, porque si uno escucha a las mujeres, ¿no? Por eso digo que se ligaba esto de que hace, bueno, desde que empecé mi práctica analítica, yo escucho a las mujeres divididas, con esa rajadura, la angustia, la culpa, la incertidumbre. Es imposible no transmitir la falta, el agujero. Pero claro, ¿no? Digamos, por estructura, digamos, es como, por más que se lo llene de un montón de cosas. Digo, me parece que la diferencia de los tiempos, hablando del tiempo, es que ahora se empieza a hablar más de esto, ¿no? Creo que de esto se trata. Porque antes a lo mejor en la adopción, bueno, tiene marido, o sea, es una pareja, como dice, igualitaria. Constituida, no sé, bueno, y si económicamente, cómo es el estado social, ver todo eso y sí, como si eso te asegurara ese amor, ¿no? Claro. Ahora, bueno, y efectivamente lo que recordó, no sé por qué ahora lo estoy asociando, pero lo que recordaba Roxana, ¿no? De que se expulsaba del colegio a las chicas que se embarazaban, ¿no? Sí. A las chicas que se embarazaban de adolescentes. ¿No? Hay algo ahí de no querer pensar, de no querer saber nada con eso, asociada a lo pecaminoso, a lo que estaba fuera, a lo anómalo. No me acuerdo si en Inglaterra de no sé qué siglo XVIII, XIX debe ser, XIX,
que quedaban después como en un claustro, las mujeres, quedaban, ya una vez que pasaban por esto, quedaban ahí en las pupilas y no podían. Claro, porque era visto como una vergüenza. Una vergüenza, claro. Sí, la estigmatización de las madres solteras. Ahora hay la posibilidad de decidir, ¿no? Ser madre soltera. Sí, en la medida que se haga esto, ¿no? Que se hable de que lo importante justamente es la falta, lo que hacían las asistentes. No, mirá, no se trata de que quieras venir a mostrar cuando están en esa preocupación de la pareja, no digas así como yo digo así, ¿no? Justamente lo que es importante es poder mostrar los miedos, la falta, ¿no? Poder mostrar la falta. En un brevísimo rastreo que hice, me acordé que cuando hicimos lo de las conversaciones sobre Preciado, yo había hecho como un mini rastreito del feminismo y las olas, ¿no? Justamente a los tiempos también y a las olas en relación al feminismo. Pensando en lo que decía Estela al principio, que el feminismo habilita esto también, porque en uno de los lugares que leía, páginas que fui leyendo, en el análisis, en los análisis, en el psicoanálisis, los freudianos y demás, ya se hablaba obviamente de todo esto, pero siempre quedaba como circunscrito en la privacidad, en lo íntimo, en lo privado. En cambio, el feminismo lo que logra con los años es poner lo privado en lo público, ¿no? Esto de, bueno, sí, bueno, hacer político. Sí, político porque no solo de empezar Es de a hablar. No Claro, solo claro. de empezar a hablar, sino Estela y en algunos escritos está que también no es lo mismo ser madre, esto que también Gise decía, en la pobreza, que o sea, tener un compañero, no tener un compañero, compañera, lo que digo es un otro, si la madre es ausencia y es presencia, en esa ausencia también alguien que aloje o que apoye, o sea, no es lo mismo no tener un mango que tener guita, entonces yo me acuerdo una vez que una mujer estaba dando la teta en un lugar público y la policía la echó. Entonces, hay lugares donde la película Pupil te muestra un sistema donde hay un alojo para las alternancias y para lo que funciona y para lo que no funciona. De una calidad excelente. Y hay lugares donde no solo, Rosana decía si hay derecho para una madre adolescente. Yo una vez había leído un artículo social que hablaba de que las mujeres pobres tienen hijos muy tempranito porque es lo único que pueden tener. O sea, no importa, después se puede discutir si estamos de acuerdo o no, psicoanalíticamente, pero me llamó la atención, ¿no? Es decir, o sea, donde quizás hay una precariedad tan económica, tan grande, que bueno, que quizás tener un hijo es la única posibilidad de tener. A mí me dejó así pensando. También hay algo que tiene que ver con los prejuicios, ¿no? Porque está como naturalizado que en la pobreza hay de pronto en la maternidad adolescente como algo frecuente y no tanto, lo decía recién, no tanto en la clase media, ponele, ¿no? Sí, o los ricos que no se habla y que... Claro. Que se tapa. Pero yo pensaba en esto de los tiempos y digo, qué interesante, los griegos decían que había Cronos y Kairos. No, que el tiempo interno, el tiempo interior de cada uno, el tiempo de la oportunidad, digo, yo tuve 3 adolescentes, a los 19 ya tenía 3, o sea, fue el embarazo inesperado, pero después hubo otros dos chicos, digamos. Digo, ahí hay algo que se juega que tiene que ver con otras cosas, ¿no? No es solamente el accidente o... Sí, o lo que dice ella de lo económico, ¿no? Como Claro, por el tener, claro, o solamente por el tener. Claro. Es como tratar de corrernos de cierta... Claro, yo por eso digo, para mí la maternidad marcó todo lo otro, digamos. Claro. Bueno, no está ni bien ni mal, es lo que fue, digamos. Ahora, claro, y aparte que se muestra como deseo, ¿no? Porque como si fuera un continuo, ¿no? Inclusive en otros ámbitos de la vida. El deseo no es un constante donde empezaste a desear, listo, ahora es una flecha que va pareja y nunca dejas de anhelar eso que deseas. No, pero me parece con las fluctuaciones, ¿no? Y aparte como que en la mirada retrospectiva también lo detestás, digamos.
En todos los trabajos, de un modo o de otro, está la pregunta de qué te hace madre, ¿no? Y es por eso, porque la palabra madre, por eso yo decía que lo citaba Cali, que parece tan evidente, y sin embargo es lo más opaco de este mundo, es totalmente opaco. Ese es un nombre que se puso, pero si vos escuchás hablar a una mujer, ¿sí? Se escucha esto. Se escucha la pregunta, se escucha el no saber cómo es que ese nombre te representa, ¿no? Entonces, es como la función que dice Lacan del nombre propio, ¿no? Que es lo que sutura, ¿no? Sutura la falta de identidad, ¿no? La absoluta falta de identidad, la división. Bueno. Ese nombre propio es la misma función que el nombre propio. ¿En qué sentido nos representa, ¿no? Esto que me representa, ¿no? Siempre hay un fuera de lugar respecto del nombre. Y me parece que madre funciona como nombre. Y no sé, con respecto al tiempo, me parece que eso también que funcione, que siempre se pueda resignificar, ¿no? Porque no se termina nunca. Ella habló también hablaste de ser madre de madres, ¿no? Digo, no se termina, ¿no? Es un para siempre. Eso pensaba, ¿no? Esto del posparto, cuánto dura el posparto. Sí, es para siempre. Ahora hay otra cosa que dure para siempre. Bueno, esa me parece que es la cuestión. A mí me parece que no. Claro, pero también Roxana hace una pregunta muy buena. ¿Hasta cuándo se es madre, no? Creo que también es muy importante ese punto, ¿no? Yo me quedé pensando en esto de la absoluta proliferación de necesidades de decir, que apareció, que empezamos a recopilar. Hicimos un listado enorme de libros de experiencias de maternidad contemporáneos, mujeres jóvenes, feministas, latinoamericanas, pero también inglesas, desde los 60 hasta ahora. Encontramos poesía, encontramos películas, salieron estos escritos, como decía Estela, ¿no? Como la potencia de la posibilidad de hablar y de decir algo de eso que no sabemos qué es y que nos divide, me parece que es muy potente para poder pensar el lugar que en un análisis puede tener esto, ¿no? Y también hemos hablado en el grupo de esta proliferación de estos últimos tiempos, de espacios otros que no son solamente el psicoanálisis, como los grupos de madres, como las psicólogas perinatales, como las rondas, como todo lo que tiene que ver con las tecnologías y la información que va y viene y que circula por ahí, y cómo empezó a aparecer cada vez más, ¿no? Me parece que es pero nadie le dice una marca de época. Lo importante es lo que dijeron ustedes todo el tiempo, ¿no? Del agujero, del terremoto, de la falta, porque todo eso justamente cierra, va a cerrar la altura. Y esto cuando decís hasta cuándo se madre es buscar como que también se pudiera cerrar. Y no se puede cerrar, es el mismo criterio, la misma lógica. Es que es así, ¿no? Porque hay una demanda de saber. Creo que esta proliferación tiene que ver con responder a una demanda de saber que está originada en un agujero. Calma, un intento de calma también. Exacto, que vamos en calma de saber que no, como todo, ¿no? Es un problema, no hay una respuesta, y nadie busca ese tipo de ayuda, aunque vaya a ver. Además, por lo general, ¿no? Quiere saber esa verdad, ¿no? Sí, claro, pero me parece que teniendo en cuenta este tema del tiempo, en el transcurrir de ese vínculo de la mamá y el hijo, se van creando nuevas posiciones, nuevas situaciones en cuanto a la maternidad, en cuanto a la manera de ser madre. Sí, que es subjetiva, ¿no? Claro. Y después otra cosita, quizás hay que investigarlo, todo lo que tiene que ver con la ley de adopción y el modo en que se está trabajando hoy en el país, pero justo el último tiempo conozco muy de cerca dos versiones muy cercanas de una amiga que adoptó madre sola, que adoptó un bebé, y el proceso fue hermoso y muy cuidado, muy similar al de Francia, y otra amiga, mujer sola, que se hizo el camino de la adopción, pero se lo denegaron, con muchas entrevistas y un entramado complejo ahí. Bueno, no voy a meterme en eso, pero con un buen proceso detrás. Digo, como para seguir investigando, no sé si alguien conoce desde adentro profesionales que estén trabajando, pero me parece que hubo un cambio. Lo que sé es que se achicaron las listas y los tiempos de espera, pero hay mucho más proceso de evaluación.
Eso en Argentina tiene, esto es un comentario al margen, ¿no? Pero esto que decís, Tani, tiene en Argentina un valor particular, porque no solamente se adoptaban, en la época de la dictadura pasó algo rarísimo, ¿no? Muy conmocionante, que es que al mismo tiempo que se robaban los bebés de las mujeres secuestradas y desaparecidas, hubo un comercio de bebés en la Argentina. Los bebés se compraban, se anotaban ilegítimamente a nombre del matrimonio, y las carteras y los objetos vendían los chicos. Totalmente. Digo, por fuera del robo, entre comillas. Las adopciones eran ilegales. ¿No? Por eso. Y mucha compra de vientre, ¿cómo se llama? Alquiler. Exploración. Siempre me sorprende esto, de que justo en ese momento histórico en que pasaba esto, en donde la dictadura robó los bebés, había robos de bebés en la sociedad, porque eran apropiaciones ilegítimas. Después de dictadura también, después de los 80, claro, el caso de como las provincias a las que iban especialmente a las provincias, al norte, a distintas pero empezó a ir, porque antes no existía como práctica constante de la clase media que tenía plata para comprar el bebé. Sí, yo recuerdo de una persona, no analizante ni nada, sino de un relato de una chica a la que le sacaron la beba en la frontera. Había ido a buscarla. Bueno, ese tipo de cosas. Entonces digo, el detalle o la meticulosidad para generar las adopciones en nuestro país creo que tiene transporte. Ojalá fuera, son dos casos muy aislados, pero ojalá sea un marque, un camino que se está llevando. No, hay una ley de identidad, hay un montón de cosas que son derechos adquiridos y que, por supuesto, o sea, que surgen de la dictadura, pero que van más allá, porque si vos sabés que hemos adoptado por fuera de la época de dictadura, tenés asociaciones a las cuales podés recurrir para saber. Hay una ley. Y bueno, la gente que tiene determinada edad, que se entera que es adoptada en un determinado momento de su vida, ya adulto, con hijos, etcétera, y porque los bancos genéticos no son. Yo soy bastante mayor que ustedes y viví la dictadura en carne propia, perseguida por los militares con una criatura de 3 años, de la edad de la segunda dictadura. Cuando uno se plantea esto de la maternidad y las pérdidas, ustedes no saben lo que es tener un falcón verde en la puerta, como un tipo que te está golpeando y una criatura de 3 años. Es terrible. Terrible. Yo lo viví en carne propia por el simple hecho de ser psicóloga. Nada más que por eso. Habían allanado la asociación de psicólogos, tenían todas las fichas, al margen que tenían muy comunista, pero no era ese el tema. El tema era mi profesión. Habían allanado la asociación de psicólogos, se habían llevado a la presidenta de la asociación de psicólogos y entraron a perseguirnos a todos. Mi marido en ese momento y yo, los dos sabíamos que nos estaban siguiendo. Vivía a 1,5 cuadras de la comisaría y escuchaba los fusilamientos en el paredón, que rebotaba el eco en las paredes del departamento donde yo vivía. Entonces, de golpe, esto de la maternidad, disculpen, me emociono, como me emocioné con el relato de Roxana porque lo viví con ella. Esto de la maternidad y de la pérdida
el miedo a la pérdida, yo creo que está como, de alguna manera, muy entrelazado con lo social. ¿Qué pasa con el contexto social? ¿Cómo influye el contexto social en todo esto? ¿Cómo influye el contexto social, hoy, como decía, en una madre de 40 años y en una adolescente de la villa? Sí, y por más que digan, es lo único que tiene, no es lo único que tiene. Y hoy en día no lo hacen porque es lo único que tiene. Lo hacen, lo sabemos todos perfectamente, porque hay una cuestión económica puesta en juego. Hijos que son donados a sus propias madres, donde estas madres adolescentes no dejan de ser hijas para con sus hijos y donan sus hijos a estas abuelas que cumplen con el maternaje. Entonces, me parece que todo esto va mucho más allá de pensar solamente en el deseo, en la pérdida. Hay otras cuestiones que influyen en todo esto de lo que estamos hablando, que es perfecto. Estoy totalmente de acuerdo con toda la teorización y con todo lo que expusieron. Pero ¿y qué pasa con lo social? Bueno, no, nosotros lo tuvimos en cuenta, es más, yo abrí en la conversación del 29 de mayo diciendo esto, las circunstancias singulares en que se da cada maternidad deciden y definen cómo se da la maternidad. No es lo mismo, decía, yo daba ejemplos extremos. No es lo mismo la experiencia de la maternidad para una madre palestina que le destrozan con una bomba el hijo o lo ve morir de hambre, que para la señora que toma el té en el alvear y tiene 3 niñeras que le cuidan los hijos, ¿no? Bueno, eso por supuesto, pero lo que nosotros queremos transitar, al menos por ahora, aunque no lo escondemos, porque obviamente si esto surge es porque estamos todo el tiempo yendo y viniendo de una cosa a la otra. Yo lo planteo como pregunta. No, por supuesto. Como algo más, como lo que quiero decir es que no lo desconocemos, pero que en este momento, porque como decían las chicas más de una vez, esto recién empieza, ¿sí? Esto es algo que vamos a seguir, es más, algunas de las películas elegidas para un segundo o tercer momento tienen que ver exactamente con eso, ¿no? Con lo que es la maternidad en distintas circunstancias sociales y socioeconómicas. Yo insisto en que tenemos que no mezclemos todo, porque claro. si no, bueno, es una asociación libre infinita. Hagamos, por eso yo tengo propuse ocasiones con determinadas referencias. Obviamente, como recordaba Tali, fue muchísima la bibliografía que aportaron cada una de las integrantes del grupo. Bueno, yo dije, no, vamos a circunscribir porque si no, no se llega a nada. Entonces, bueno, por eso es que pusimos estas 3 películas y el libro de Jasmina, porque me parece que están muy enfocados a esto, ¿no? A esta cuestión que queremos, con la que quisimos arrancar. Y como ustedes se habrán dado cuenta, por algo se escribieron estos trabajos tan lindos, tan bien, tan sinceros, tan honestos en 15 días, es porque es imposible que esto no enganche con esto que está ahí necesitado de decir para cada una, ¿no? Con lo que le ha pasado a cada una con esto, ¿no? Y estábamos hablando de que yo quisiera que esta pregunta quede también subrayada, ¿no? Que la maternidad, yo decía, es una experiencia, ¿no? La palabra experiencia la usamos, por supuesto, porque no sabemos cómo nombrar esto. Es una experiencia, es un estado, ¿no? A mí me gusta la cita que trajo Mariela también, ¿no? De, ¿cómo se llama la tribu? Claro, que cita Jasmina, porque no es una sola palabra, ¿no? Hay una palabra para cada estado, ¿no? No es lo mismo la embarazada, podríamos decir nosotros, aunque tenemos distintos significantes, pero como que
nombran estados distintos. En cambio, nosotros podríamos decir con significantes diferentes, bueno, la embarazada, que la parturienta, que el puerperio, etcétera, etcétera. Pero ellos tienen para cada uno de esos estados, y quizás otros, porque el nido vacío, el nido vacío, ¿no? Y bueno, y otras cosas, por ejemplo, si uno, a medida que pasa el tiempo, ¿no? Yo tengo hijos adultos, y hay una experiencia de controlar eso que a uno le pasa, de querer estar encima, por ejemplo, porque ellos ya te ponen el límite de, ¿no? de lo que traía tal, y bueno, pero efectivamente para un hijo, ¿no? Un hijo puede, si bien estoy totalmente de acuerdo con la, ¿cómo se llama? El poeta que citaste al final, que siempre Santiago Loza, que es dramaturgo, Santiago Loza, efectivamente hay una voz que siempre acompaña al hijo, pero el hijo tiene estrategias para sacarse de encima de eso. La madre no, y las madres no. Sí, pensaba esto, ¿no? Me queda la pregunta de cómo seguir siendo madre cuando los hijos son adultos, ¿no? Que lo veíamos en la obra de teatro. Claro, ¿qué lugar para nosotras madres con estos hijos que van y vienen o van? Me parece interesante porque acá hablamos más como de el maternal en ese primer tiempo. Bueno, nada, me hago esa pregunta porque me toca. Sí, bueno, eso está bueno lo que vos planteabas, Adriana, también en tu texto en relación al hombre, en relación al otro, no porque es solo de la madre. Entonces, claro, muy bueno esto, ¿no? Completamente ahí en esa desesperación. Yo no la vi, pero ahí también, no sé si había o no había. Falleció, parecería que. Pero no importa, sí, porque estuviera fallecido, pero era a veces una es pérdida, ¿no? No, digo, este otro, ¿no? Que aparece ahí, como en esta chica. En la película donde, a ver si me mezcló, creo que era la de madre e hija, que después es la madre que le dice, bueno, basta. Sí. ¿Vos qué te crees? Que todas las madres no pasamos por esto, y esa madre que le pone un límite a un otro que puso, más allá de la asistente social y todas las entrevistas, hubo ahí un otro que le pudo poner un límite a eso, ¿no? Al miedo, al ego, no sé, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, yo te digo ese otro es eso de importante. escapándose en madre y todo eso, ¿no? El tema del reposicionamiento, porque yo en la clínica, por ejemplo, escucho a madres que tienen hijos grandes y los hijos grandes les exigen que sea la madre fálica, que hacen esto, que no me cocinaste, que no me compraste, que qué sé yo. Entonces es muy importante ese tema que introduce prácticamente el feminismo, ¿no? Bueno, el feminismo no solo, la calidad de la madre fálica, ¿no? Creo que eso también agradece a la propia madre, ¿no? Porque si el hijo está exigiendo es porque la madre también se posiciona. Sí, o nunca hizo ese trabajo, porque los hijos siempre exigieron a lo mejor de chico de edad y nunca hizo esto de decir no. Lo importante que yo decía respecto de quitarle consistencia es para los analistas. ¿Sí? Porque, bueno, uno lo escucha todo el tiempo en la neurosis, pero la cuestión que yo estaba advirtiendo es que los analistas creían en eso y conducían los análisis, o lo conducen incluso, en ese sentido. Pero es psicótico, no se escucha mucho esto de que, bueno, ¿no? Claro, porque la madre es psicótico, ¿no? Como si, digamos, como la psicosis dependiera, ¿no? de ese fantasma de la madre fálica, ¿no? Y como del lado, digamos, del lado del sujeto, ya es como que se refuerza algo del orden de una pasividad, ¿no? Está como todo el tiempo esta cuestión, ¿no? Bueno, ¿no? Esto, ¿no? La madre fálica, y claro, ¿no? Porque digamos, es el falito de la madre, ¿no? Y a partir de ahí, digamos, hay como esta cuestión de hacer diagnóstico, y la verdad que es un prejuicio, ¿no? Como si la psicosis se tratara de eso. Claro, bueno, y no permite avanzar, esto es lo que yo digo, no permite que avancemos en considerar otra cosa, ¿no? Me quedé con lo que decías, Belén, porque, bueno, yo también tengo hijos adultos
Y hay otra, un matiz también, cuando los hijos dejan de ser niños, en las angustias maternales, que es que se te enigmatiza tu hijo, ¿no? Que ya hay algo que vos no podés entender, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la obra de teatro, digamos? ¿no? Claro, exacto. ¿Sí? ¿Qué te pasa en Ocasán? ¿Me recordás, Belén, la pregunta de Ocasán que decías? Que yo la vi, pero hace un montón de tiempo. ¿Cómo ser madre cuando los hijos son grandes o se van, se ausentan? Y ella rompiendo todo ese ideal de preguntas que lleva para hacerle, esa conversación ideal y la desilusión permanente que venimos hablando nosotras en relación al deseo, ¿no? Y también me acuerdo de esta obra como esta madre, que era toda madre, tiene unos instantes ahí de tocarse el cuerpo, de volver a encontrarse mujer, ¿no? Bueno, eso. Y después también el nombre, que era como que la llamaban, no me acuerdo, y era como... ¿Cómo te llama? Un nene chiquito, mamá, la mamá de la necesidad, la mamá de alguien más, de la presencia cuerpo a cuerpo, y esa madre que quedaba como medio sagrada, intocada, ¿no? Hermosa, Bueno, un montón. Bueno, ella que no encuentra nunca la oportunidad de hacer las preguntas, que las deja en el aire, ¿no? Y que es otro el camino. Claro, eso de la caída. Muy de esto que yo llamo el enigma, ¿no? Cómo se va enigmatizando un hijo, y uno escucha, por ejemplo, en los análisis, las mujeres que dicen, bueno, yo me tengo que contener, no puedo ser invasiva, etcétera, etcétera, ¿no? Hay algo ahí que hay que domar, ¿no? No, me acordé de que tú, que es un genio, siempre da en la tecla con sus humores, chistes, y hay uno que siempre circula en el grupo nuestro de niños, que es un nene y una mujer y dice, ¿qué sería de vos sin mi demanda? Benito a la madre, y pensaba esto, como que la demanda se cae también cuando los hijos son grandes. Y que entonces, ¿qué es de esa mujer, esa madre que ya casi no hay demanda, ¿no? Vienen los nietos. Y uno va y le pregunta. Bueno, pero en el interín, pueden no haber nietos. Pueden no haber nietos. Pero la experiencia es que la demanda continúa. Claro. Continúa la demanda que no está corporizada, digamos, ¿no? Claro, en la mujer. Claro. Por eso es algo que empieza y no concluye. Perdón, yo pensaba que esos diferentes momentos que vos hablabas de ser madre también generan diferentes preguntas. La pregunta, ella está haciendo también una pregunta de un momento diferente, digamos, ¿no? Claro. Ahora se abren otras preguntas. Sin duda, sin duda. Yo tengo hijas adultas también. Una de ellas tiene 31 años, desde los 24 que anda por todo el mundo. Pero en determinados momentos, ni me cuentan las cosas, ¿no? Pero en determinados momentos, si se siente miedo, me manda ubicación en tiempo real. Ubicación en tiempo real. Aparece en Mongolia. ¿Qué le puedo decir? ¿Qué me la mandás? No le digo porque no. Pensaba un poco en la proyección que mostraron al principio, ¿no? De todas las pinturas, de las obras, cómo todas esas pinturas hacen referencia a las madres como mujeres embarazadas o en el parto, ¿no? Porque indefectiblemente hay algo ineludible respecto de la marca en el cuerpo de la maternidad, y sin embargo no hay rastros en la mujer de la maternidad, salvo que se capte en ese momento, ¿no? De la pintura o de una foto embarazada. Después, ¿quién podría decir, ¿no? Si una mujer ve a una mujer por la calle, decir es madre? Tal cual. Claro. Intenta captar algo, quizá el arte, que después es efímero, ¿no? Sí, realmente. Y a veces una marca indeleble en cada mujer.
Y algo de lo que dijeron me hizo asociar esto también. También uno escucha a las pacientes, y no solo las pacientes, que dicen: ¡ay, qué plomazo la reunión con las amigas! Porque todas hablan del pañal, del destete, de la comida, ¿no? Entonces la idea es, hay algo que hace hablar del hijo, ¿no? Y a las chicas que no son madres y que no combinan con eso, no están en esa corriente divinal, le rompes la paciencia. Y bueno, la idea sería que eso que toca y que hace hablar, ¿no?, sea algo más productivo acá entre nosotros, ¿no? Obviamente hizo hablar a todas. ¿Qué es ser una madre también? Podría ser una pregunta. Si solamente está relacionada con el género, porque también hay ahora personas trans que tienen hijos. O los padres que alquilan un vientre. Bueno, exactamente. Yo convoqué, respondieron mujeres, así que cuando los hombres quieran hablar, aprender a callar. Ahora que vos dijiste esto de las reuniones, que la madre que hable, que plomazo, que habla de los pañales, que también así como tenemos que esto que es para siempre, también empezar a poder entrar y salir del tema y acotarlo, ¿no? Esto cuando la otra le dice en la película, bueno, basta, no sé qué, o ese otro que... ¿no? Por eso es importante esas terceridades para calmar un poco a la madre, no para calmar. La terceridad puede ser el hombre, cualquier otra cosa que pueda acotar. Eso que se que hay algo que vuelve loca a las mujeres de la maternidad. Locas no en el sentido de psicóticas, necesitamos un límite. ¿Cómo se ancla eso? Eso tiene que ver con que para la relación madre también pueda caer el fantasma de la madre pálida para ella misma, de manera tal de que ella pueda volver a ser mujer, y no solo madre. Yo creo que es fundamental. Sí, pero a mí me gustó la película de madre e hija, el rol del hombre con la... Claro. Qué bueno, porque a partir de ese señor que aparece en la vida, sí, ella de alguna manera pone un límite a eso, porque ella estaba totalmente pegada a la madre. Aunque la chica no está, a la madre y a la hija, en su que le escribe, claro, que le escribe, a la hija que no la... Mientras la madre vive, ella que no la tiene en presencia, pero está ahí. Pero mientras la madre vive... Y él le dice, él le pone un límite a eso. Pero insiste igual. A mí lo que me sorprende que les pasa, creo, si a las mujeres... No, me quedé pensando que probablemente cuando se continúe, y no sé, en la instancia que sea, parece que hay una demanda que proviene de la ciencia y que tiene también mucha incidencia, en este momento lo digo así feo, que es coger a tus óvulos. Sí, claro. Bueno, hay un tiempo y un destiempo también en esto, y que lo situábamos en su momento con lo de Preciado, que Preciado lo sitúa como un momento histórico que es la creación de la píldora, ¿no? A partir de que se crea la píldora, hay algo que se reconfigura respecto de la relación de las mujeres y la temporalidad de la maternidad, ¿no? Y para mí la legalización del aborto va también en ese, o sea, digo, como con la ley del aborto para mí también hay una resignificación de la maternidad completamente diferente. Sí, por supuesto. Todo pensado para otra cosa, ¿no? Hay una serie inglesa que es para pasar el tiempo, pero que se llama Llamen a la partera, Call the Midwife, en donde está muy bien retratado un determinado momento en Inglaterra, en este caso, de la historia. ¿Los suburbios de Inglaterra? Los suburbios de Inglaterra. Es excelente. Es muy buena, pero es una novela, pero ahí vos te das cuenta de la cuestión del acoso de la maternidad repetida, de los embarazos repetidos, ¿no?, sobre una mujer. Y cómo ahí sí, en ese momento estaba en juego la vida. De un modo mucho más decisivo, digamos, ¿no?, que las fantasías actuales. Pero también pensaba que es algo también como una pregunta
pregunta en relación a esta, lo planteo así, ¿no? Como la diferencia en toda la experiencia del embarazo, ¿no? Y mi pregunta es de qué modo se articula con la maternidad. Por eso, digamos, a mí me hace mucha pregunta el tema de la adopción y la maternidad, ¿no? Pues como que sí, cuando lo primero que pensamos cuando empezamos a hablar de maternidad, remitimos a esto del embarazo, ¿no? A una mujer embarazada, al parto, ¿no? Pero ¿y la maternidad y la adopción? Bueno, por eso yo propuse Pupil, ¿no? Muy bueno. Para que justamente pudiéramos ver, ¿no? Distintas, como punto de partida, ¿no? Pero bueno, también el libro de Jasmina es maravilloso porque están todos los fantasmas, todos los temores, los miedos, las angustias, las fantasías, todo lo que uno puede escuchar en los análisis, ¿no? Entonces es como... Parecen fragmentos de análisis. Sí, parece fragmentos de análisis. Los nombres. Sí, tan llevadero, además. Bueno, y la cuestión, a mí me parece que también la metáfora del terremoto es totalmente así, es una metáfora perfecta. Hay algo que se quiebra y que bueno, pero nunca más pasa lo mismo. Y ese cimbronazo, ¿no? Que tarda tiempo, ¿viste? Como después de un terremoto, hasta que vas reorganizándote otra vez y encontrando, ¿no? Puede tener por lo menos con el primer bebé. Sí, el terremoto, el cimbronazo, hay otra imagen que aparece ahí de las bombas, ¿no? Cayendo alrededor, hay algo que, bueno, sí, se mueve el piso. Bueno, gracias por la presencia.